La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para que nos hables, nos bendigas. Por favor, hazla clara para nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Se trata de Daniel capítulo 9. Cada vez digo que es el pasaje más interesante y no sé qué, pero en esta ocasión sí tengo que decir que es el más famoso de todos, porque es en donde el ángel Gabriel le revela a Daniel un asunto acerca de 70 semanas. Y las 70 semanas son famosas en el mundo cristiano. Usted puede poner en internet ahí, le van a aparecer un montón de explicaciones futuristas acerca de las 70 semanas y de la última semana, la semana 70, precisamente de eso y toda una construcción, y hay mapas, usted ha visto mapas, así que alguien traza una línea y lo pone, y aquí pasa esto y pasa aquello, y hay quienes, pues hay muchas teorías y algunas me parece a mí que son alocadas, pero algo tiene que decir ese pasaje, vamos a estudiarlo ahora, pero para ponernos en contexto, vayamos al noticioso. Daniel es viejo, pero no tanto como después, y está en otro reino y tiene esta circunstancia, pero en este video en particular se trata de que veamos el contexto humano de aquella época. Posiblemente así es como Daniel vivía. No se fijen en la escenografía esa es de la inteligencia artificial, pero en las palabras y eso, tratemos de recrear lo que pudo pasar en aquella ocasión, aunque en este caso con una persona del futuro, ¿verdad? Adelante con el noticioso. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y hermanos televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7 en su programa NTH, Noticiero Transhistórico. Está con ustedes su amigo Asdrúbal en la torre. Y claro que nos acompaña Penélope Michel. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Seguimos expectantes por las cosas que tiene que decirnos Daniel. La entrevista de Cipriano Casiodoro, rey valedor, no ha terminado y necesitamos saber cómo va esta historia. Así es, en el programa pasado nos volvimos a quedar inquietos por la información que Daniel nos ha compartido. Nos ha revelado, nos ha proclamado, nos ha profetizado, nos ha transmitido, nos ha testificado, nos ha modelado. Ya, Penélope, tranquila, ya te entendimos. Nos ha dado a conocer. Sí, así es. Eso quise decir. Disculpen la emoción. Así es. Eso es lo que quiso decir y no hay ningún problema. No es para menos. Pero ahora vamos con el buen Cipri para ver qué nos cuenta. Brothers, sisters, Penélope, Asdrúbal, como recordarán, Daniel me pidió que regresara en una semana y así lo hice. Me encontré con él en su casa y lo hallé en pleno estudio de la palabra, leyendo el rollo de las profecías de Jeremías, y de cuando en cuando se postraba con el rostro al suelo y luego se levantaba con las manos al cielo y oraba a Dios. Fue muy impresionante. Me hizo llorar de humillación y luego me hizo llorar de gozo y después me hizo llorar de esperanza. El caso es que me la pasé llorando. Ya ven que yo también soy del club de los llorones. Pero, ¿quieren ver la entrevista? ¿Que si queremos? Pero por supuesto. Adelante, Cipri. Vamos con la entrevista. Daniel, señor gobernante, consejero, decano, disculpe que lo interrumpa, pero usted me pidió regresar. No se preocupe. No hay manera de que usted me pueda interrumpir. Dios es soberano y seguirá revelándome sus planes de acuerdo a su voluntad sin que nadie se lo impida, y yo seguiré orando. Así que si de pronto me desentiendo de usted y me pongo a orar, me disculpa. No se preocupe, yo lo comprendo. Le pedí que regresara porque es necesario que usted sepa lo siguiente. Después de la visión que Dios me dio a conocer con respecto a la tremenda disciplina de la que sería objeto mi pueblo, me dediqué a orar en alabanza, en confesión y en intercesión por mi pueblo.
Sí, creo que alcancé a escuchar sus oraciones. Sí, pasé varios días en ayuno y oración. Usted solo alcanzó a escuchar algunas palabras, pero mi oración fue toda una experiencia. He escrito un resumen en un rollo para que los creyentes del futuro conozcan la verdadera revelación de nuestro Dios. Ah, entiendo. No creo que lo entienda ahora, pero gracias por esforzarse. Lo entenderá en su momento. Que así sea. Dios gobierna la historia, y los imperios poderosos no son autónomos. Dios cumple sus planes a pesar de lo que hagan los poderes bestiales. Y una cosa es importante. El exilio del pueblo y su derrota no es un evento circunstancial. No se le salió de las manos a Dios, es una soberana disciplina de parte de Él. Además, no es un castigo, sino gracia que transforma y que da vida nueva, una nueva oportunidad. Impresionante. Dios siempre lo es, y su revelación maravillosa. Daniel, ¿algo que debamos saber para entender cabalmente la enseñanza? Dios nos dio su revelación, pero no para presumir de ser sabios, tampoco para perdernos en la especulación, y mucho menos para condenar a otros. Dios nos revela su voluntad para llamarnos al arrepentimiento, para desafiarnos a ser fieles, y también para animarnos con una gran esperanza de victoria. Está muy claro. Dígale a su gente que no se distraigan, como los falsos profetas de mi tiempo que se la pasan diciéndole a la gente lo que quieren oír con mensajes triunfalistas como «¡Tú puedes! ¡Nadie podrá contra nosotros! Dios nos tiene que defender!», como si Dios estuviera a nuestro servicio. Se olvidan de que Dios es juez y de que el dolor, la tribulación e incluso la muerte no son desgracias, sino un camino a la vida eterna. Así lo voy a hacer. Tomemos nota. Ah, entiendo. Ciertamente hay alguien ahí. Usted suele hablar con ellos. Pues escúchenme. Si hay alguien ahí, escúchenme. No se confundan con los números. La interpretación de estas visiones no es matemática, sino simbólica y apocalíptica. Algunas de estas profecías se cumplirán en mi tiempo, otras más adelante e incluso algunas otras en los tiempos finales. Así que lo importante no es la exactitud, sino el resultado. Arrepiéntanse, tengan esperanza y sean fieles en tierra ajena. Oh, Dios de los ejércitos todopoderoso, Señor del cielo y de... ¡Órale! ¡Qué mensaje! Pero como podemos ver, ya se puso a orar de nuevo. ¡Qué hombre tan extraordinario! No, mejor digamos, qué extraordinario Dios tiene ese hombre. Ya aprendí, soy raza, pero aprendo, gracias a Dios. Arrepintámonos. Tengamos esperanza. Seamos fieles en tierra ajena. Amén. Hicimos la declaración de fe. Ay, soy yo el despistado, ¿verdad? Es un pasaje importantísimo, hermanos, en la teología cristiana, pero quisiera hacerlo lo más simple posible. Yo pienso que no es tan complicado, pienso que nos la complicamos nosotros. Y justamente, porque ya lo prediqué a las 8 de la mañana, hoy aprendí que debo hacerlo diferente. Vamos a comenzar, hermano René, del penúltimo punto, el que se llama la fidelidad se perfecciona en el discipulado. Este pasaje tiene muchas enseñanzas, algunas muy prácticas, pero tiene una enseñanza, pues, histórica, una enseñanza que sí vaticina
para Daniel el futuro, con una enseñanza especial, y creo que merece que lo estudiemos. De hecho, es para lo que se estudia este pasaje. La mayoría de la gente que estudia este pasaje lo estudia no para las enseñanzas prácticas, sino para enseñanzas de ese tipo. E insisto, usted ha visto predicadores que hablan de eso, pintan una raya y hacen un mapa. Y sí Dios reveló, la verdad es que sí reveló una especie de agenda del futuro de Daniel. A mí me parece que culminan en Cristo estas enseñanzas, pero algunas personas piensan que no, que apenas después de Cristo sigue y hay más cosas y que tenemos que encontrar esas enseñanzas en nuestro tiempo, pero yo creo que se trata de esto que les voy a enseñar. La fidelidad se perfecciona en el discipulado. Miren esta parte del pasaje, hermanos, es el versículo 20, más adelante leeremos del 1 al 19, pero ahora vamos a este pasaje 20 y siguientes, léanlo conmigo por favor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Hay una enseñanza clara, por eso sí debemos explicar este pasaje. Le dice Dios a través del ángel a Daniel: entiende, y entiende la visión. Entonces sí vale la pena entenderlo. Sí es importante entenderlo. Que usted y yo vemos un predicador ahí futurista y nos volvemos locos, pues está bien, pero sí hay que entenderlo. O sea, sí hay que ir al pasaje y entenderlo. ¿Qué nos dice? Porque tiene una enseñanza que también es para nosotros. Pero primero, en esta parte, la fidelidad se presiona en el discipulado. Me gusta decir esto por lo siguiente: oiga, qué privilegio más grande. En el curso de discipulado de Daniel, el maestro era un ángel. ¿Cómo la ve usted? O sea, viene Gabriel. ¿Y qué ángel? Un ángel que en toda la Biblia se menciona como alguien importante y le explica la palabra. Eso es demasiado especial. Daniel, dice el texto, que de parte de Dios recibió la notificación de que él era muy amado de manera especial. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. ¿No nota usted que no hizo falta el don de lenguas para que Gabriel y Daniel se comunicaran? Porque hay personas que malinterpretan ahí Corintios 13, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Y algunos dicen: mire, pastor, ahí ve a ver si hay otras lenguas, y de repente hay quien las habla, lenguas angelicales. Pues este ángel hablaba español, o arameo pues, o hebreo. Hablaba y se entendieron, Daniel y él se entendieron, no hubo necesidad de nada de eso. Le habló en el idioma y Daniel entendió, se comunicaron en el idioma que los dos sabían. Cuidado con la herejía de aquellos que dicen que balbucear, el balbuceo, es un lenguaje angelical. Ahora, antes de la enseñanza, Dios le reitera a Daniel que lo ama de manera especial. Y además de la declaración de amor, hay una exhortación a aprender. Entiende la visión y entiende la enseñanza. Y por eso el ángel fue enviado. Hay otra cosa interesante. En este texto dice que el ángel voló hacia Daniel, que fue muy rápido y volando. Y de ahí es donde sacamos que tienen alas los ángeles. O sea, es de este pasaje de donde los pintores de otra época empezaron a pintar ángeles con alas. Pero si usted y yo analizamos eso, pues la Biblia en ningún lado dice eso. Pero tampoco dice que no tenían, pero porque yo dije, en la Biblia no dice que tenían alas. Y alguien me dijo, tampoco dice que no tienen. Le digo, entonces yo creo que traían sombrero. ¿Por qué dice eso? Porque no dice que no traían. Seguramente traen. O sea, no podemos pensar así. Pero de ahí sacan algunas personas eso. Pero la enseñanza es esta: aceptemos el discipulado de la palabra y aprendamos de los mensajeros que Dios nos manda para lograrlo. A usted y a mí también nos ha mandado Dios mensajeros que no llegaron volando, llegaron caminando. Pero también nos manda personas a nosotros para que nos discipulen. Hermanos, aprendamos eso. Daniel fue discipulado. Bueno, es una enseñanza así, linda, bonita. Pero vayamos al asunto más tremebundo de este texto. La fidelidad se confirma en el conocimiento de la historia. Somos fieles cuando conocemos la historia, cuando estudiamos la historia a la luz de los preceptos bíblicos, porque hay una manera de estudiar la historia sociológicamente hablando, historiográficamente hablando, políticamente hablando, geopolíticamente hablando, pero hay una manera de estudiar la historia bíblicamente hablando, porque Dios controla la historia, Dios está interesado en eso, Dios sabe de lo que está pasando allá en Israel y las bombas y los palestinos, Dios sabe eso y no está con los brazos cruzados, Dios entiende eso, lo sabe, Él sabe lo que está pasando en donde están nuestros misioneros en África, en ese país. Gracias a Dios ya viajaron de un país a otro y están instalándose adecuadamente. Gracias a Dios tienen su carro ahora que nosotros hemos tratado de ayudar a pagarlo. Por cierto, entre paréntesis, si los de 100% sigamos dando.
Y Dios sabe eso, Dios entiende esas cosas, sabe lo que ha pasado aquí en nuestro país, sabe lo que vivimos recientemente cuando no podemos salir de la casa porque daban balaceras en Jalisco, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí en México también hubo situaciones. En Jalisco, tristemente, un templo cristiano de una iglesia, una misión bautista nuestra, de nuestra convención, una persona, un pastor que ha venido a nuestro congreso Crece, el templo de su congregación, fue quemado. No fue ataque al cristianismo, no, fue hacer quemas porque estaban haciendo maldades para manifestar su molestia y sucedió eso. Esas cosas, Dios las sabe, Dios entiende esas cosas, Él controla la historia. O sea, tengamos cuidado porque de repente como que no percibimos eso, nos resulta difícil. Sí estamos de acuerdo cuando Dios hace milagros en nuestra vida. Yo ahora mismo estoy disfrutando de un milagro. Me dijeron que mi entecita tenía un tumor, cosa que estaba creciendo y que estaba impulsando no sé qué tanto. Yo me la imaginaba llena de heridas, cicatrices después de unos meses de haber nacido, porque eso es lo que decían ellos que posiblemente necesitaría, y resulta que nace y no tiene nada y respira muy bien y llora, que qué bárbaro, bellísima, digo yo. Me miró, abrió los ojos, me miró, lo volvió a cerrar. Yo dijo, hijo, no vale la pena, y se va. O a lo mejor estaba extasiada y cerró los ojos, pero yo puedo ver ese milagro y lo creo. Pero a veces se nos dificulta entender que Dios también interviene en la historia, y eso es verdad, es real, lo dice la palabra. Y en este pasaje nos cuentan un resumen de la historia clarísimo. Lean conmigo, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Clarísimo, ¿verdad, hermanos? O sea, no, está fácil, ¿no? Yo, si quiere lo predico yo, pastor. Yo mismo estoy pensando si sigo predicando o no este pasaje. No está clarísimo, pero tampoco es un crucigrama, tampoco es un enigma, tampoco es como las profecías de Nostradamus. No. Si viviéramos en aquella época, lo entenderíamos al instante. Si alguien de aquella época, sería más sencillo para entenderlo, porque hay contextos que les ayudan a entender. Pero al principio de cuentas habla de 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y eso usted y yo entenderemos que no se trata de semanas, 7 días, se trata de algo diferente. ¿A qué se referirá? Son semanas de años, y no es difícil entender que los judíos de aquella época lo entendieron así, porque ellos entendían, el sábado era un día en la semana de 7 días, un día era el sábado, el sabbat, y descansaban. Pero cada 7 años, también el 7 era un sábado, año sabático. Incluso había un sabático de 7 sabáticos. O sea, el año séptimo era sabático, pero también el 49, el 50, porque después de 7 veces 7 años. ¿Sí me explico? Entonces ellos entendían bien la idea de que las semanas se referían también a años. Y entonces aquí se habla de años, pero mire qué interesante, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo en este momento es judío. Israel, las otras 10 tribus están perdidas. Y sobre tu santa ciudad, y dice 3 cosas que van a pasar: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y luego sigue diciendo para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y está hablando de algo que está determinado para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, y que estas cosas van a pasar en este periodo que se cuenta de esta manera. Y bueno, se trata de 7 semanas primeras, después 62 semanas, y luego una que queda pendiente y ya son las 70. La petición de Daniel en su oración, que no hemos leído todavía, es que no se tarde Dios en venir, y no se tarde Dios en cumplir su promesa, porque Él había prometido que serían cautivados por Babilonia 70 años.
había prometido Dios eso, 70 años, lo había dicho Jeremías. Ahorita vamos a ver eso. Y Daniel está pidiéndole a Dios, Señor, ya se van a cumplir las 70, por favor, ya libéranos. Por favor, haz el milagro, está pidiendo eso. Lo interesante es que Dios le muestra a Daniel no solamente lo que iba a pasar, que sí era la liberación de Babilonia y que sí iban a regresar a Jerusalén, iban a reconstruir, pero también le revela más cosas, le revela otras semanas. Esas primeras fueron 7 semanas, pero después de eso le revela 62 y en total 490 años le revela de historia. Y sí, esta sí es vaticinio. A menudo llamamos profecía a lo vaticinio, pero profetía y vaticinio no son sinónimos. Profecía es decir lo que Dios quiere que digas. Eso es, a veces el profeta decía algo que vaticinaba, pero no es porque es profecía que es vaticinio, no es lo mismo, no es sinónimo. Pero en este caso sí es vaticinio, es decir, si Dios profetiza cosas que van a pasar, Dios está revelando el propósito de su plan eterno, que es más que tener un pueblo en un lugar geográfico, tiene un plan glorioso, más que un lugar geográfico, más que una ciudad, física y esas cosas. Dios tiene un plan extraordinario, maravilloso, y creo que de eso nos habla. Perdón. Y no perdamos de vista estas cosas. Dije 3 y luego leí como 6, pero es que en realidad las ideas son de 2 en 2. ¿Qué es lo que iba a pasar durante esos años que el Señor profetiza? Terminaría la prevaricación y poner fin al pecado. El pueblo hebreo, prevaricación, rebeldía, se habían rebelado contra Dios, por eso Dios les había dicho que los iba a entregar a Babilonia y esas cosas. Eso terminaría y también pondría fin al pecado. ¿Y cómo se pone fin al pecado? Los hebreos sacrificaban un cordero cada vez para pedir perdón por sus pecados, pero en el libro a los hebreos, la carta o libro a los hebreos, se nos dice que ese sacrificio no era suficiente y tenía que hacerse cada vez y otra vez porque no era eterno, pero el fin del pecado es Cristo. Por eso dice, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Cristo vino como el cordero, el verdadero cordero, y trajo expiación de nuestro pecado y una justicia para siempre. Por perdurable, entiéndase, para siempre. No tiene que volverse a sacrificar otro cordero. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso que está diciendo aquí, sin duda que está diciéndole el ángel a Daniel. Te voy a contar la historia que culmina en Cristo, que culmina con el final de la prevaricación del pueblo, con el fin del pecado, con la expiar la iniquidad, con la justicia perdurable y con la unción del santo de los santos, que no puede ser otro que Jesús. Entonces me parece a mí que la primera cosa que hay que saber es que el ángel está diciendo a Daniel que lo que le va a contar, yo diría, es todo el Antiguo Testamento hasta los Evangelios. Ese tiempo abarca esta historia, hasta el primer siglo. Vamos a ver por partes. 7 semanas, 49 años. Restauración en tiempos difíciles, le llamaría yo a esto. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente hubo una ¿cómo se dice? Una destrucción de Jerusalén y fueron llevados cautivos y Dios profetizó que serían 70 años y luego hubo una restauración. Desde el decreto para restaurar y reconstruir la ciudad debían contarse estos 49 años, porque así dice el texto. Hubo varios decretos, el problema es que hubo varios decretos relacionados con los judíos, pero el mejor encaja cuando Artajerjes I, en la época de Nehemías, se nos dice, Nehemías 2, hizo un decreto y dijo, los judíos que están acá, que fueron conquistados, que están, ya no es Babilonia en el sentido de Babilonia como país, pero es todavía esa región, se pueden regresar a Jerusalén, pueden regresar a Palestina y reconstruir su ciudad, y hasta les proveyó de recursos. Parece un rey bueno que le gustaba que las culturas se perduraran, que las etnias surgieran. Le gustaba la idea de que hubiera pueblos y que tuvieran su propia ciudad, y ordenó, no solo permitió, ordenó que los judíos regresaran. Y fue cuando Nehemías, Esdras regresaron y trabajaron. Y parece que ese es el decreto, y es de ahí que podemos contar 49 años, rima la fecha con la idea, porque en esa ocasión se ordenó que se reconstruyera la ciudad y las murallas, no solo el templo. El texto nos dice que fueron reconstruidas con las plazas y el muro y que fueron en días angustiosos. Y sí, usted y yo sabemos que fueron días angustiosos. Si leemos Nehemías, sabemos que estaban construyendo, con una mano tenían la herramienta de construcción, la pala, y en la espalda tenían la espada, porque estaban en guerra, porque los que estaban rodeando la ciudad, rodeaban el pueblo de Dios, no querían que se reconstruyera y tenían enemigos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han leído Nehemías?
Eso estaba pasando. Entonces, estas 7 semanas, de estas 70 semanas, los primeros 49 años, las primeras 7 semanas se refieren a eso, a la reconstrucción de Jerusalén, que no fue, sí hubo una dedicación y cosas lindas, pero no fue tan gloriosa porque no fue una reconstrucción total, fue parcial. Y también ahí hay un mensaje de Dios seguramente. Pero luego vienen 62 semanas, 434 años, el largo camino hasta el Mesías. Porque las otras 62 semanas, más las 7, ¿cuántas son, hermanas? 69. Sí, es ahí donde nos queda una pendiente, y esa semana 70 es la que causa muchos vericuetos a la gente. Pero 62 semanas, 434 años, el largo camino hasta el Mesías. Algunos intérpretes hacen cálculos utilizando diferentes calendarios. El año profético, se dice que el año profético son 360 años, no son 366, pero ese año profético, ¿de dónde lo sacamos? Pues lo inventamos. ¿Saben por qué? Porque no salen las cuentas. No nos salen las cuentas. Ninguna teoría es exacta. La teoría de fulano le faltan unos añitos, la de perengano le sobran unos años. No es exacta, y entonces nos inventamos el año profético para no andar con 6 de ahí de colgando. Pues entonces el 360, con eso tenemos. Porque les digo una cosa, Dios profetizó a través de Jeremías que durarían 70 años en Babilonia. En realidad fueron 68. Yo estoy diciendo, no, la Biblia miente, la Biblia es inexacta. Por eso Daniel, perdón, ese no era Daniel, era Joel Zelaya, pero es actor. Pero por eso en el noticioso, en el video, aparece eso. Yo puse eso en el guión, porque dice, no se hagan, no es matemático, es un asunto simbólico y profético. No tiene que ser exacto. Lo que sí es interesante es que sí es casi exacto, sí es muy cercano, porque en aquella época no se contaban los años como nosotros, no se contaban como nosotros, hermanos. Así que no perdamos de vista eso. Nosotros lo medimos con exactitud, hasta tenemos un año bisiesto por esas 6 horas que nos sobran de cada año, ¿no es cierto? Y por eso hay hermanos que no cumplen años más que cada 4 años. Están igual de viejos, pero cumplen nomás cada 4 años. En aquella época era diferente, y por eso tengamos cuidado con eso. Pero algunos se pelean con esas cosas. Las fechas pueden variar. Sin embargo, insisto, lo sorprendente es que como quiera, esos 434 años sí culminan en el primer siglo. Sí culminan en el siglo en el que nació Jesús nuestro Señor, que por eso se llama el primer siglo, porque Él es el inicio del calendario. Sí culminan ahí con Jesús. Incluso algunos hacen vericuetos y suman y le restan y no sé qué, para hacer coincidir y decirnos que el número exacto, 434 años, se cumple en la entrada de Jesús a Jerusalén, que ahí fue exactamente. Insisto, es mentir decirles que hay cálculos exactos. No es así. Hay cálculos globales, como es la profecía. Como es la profecía del Señor, como es las cosas que Dios nos quiere decir, así no necesariamente son exactas. Además, insisto, en aquella época las medidas, la numeración, incluso de los días. Si usted dice, oiga, pastor, pero los días son días, pero los medían de diferente manera, no es igual, los medían de diferente manera. Por eso ustedes y yo, nuestra Semana Santa cae cada vez en diferente lugar, ¿cierto o no es cierto? Debería caer donde mismo siempre, ¿cierto? ¿Por qué no cae donde mismo siempre? Porque es el calendario judío que usamos nosotros, y entonces acá no se acopla con el nuestro y lo ponemos en otro día. ¿Me estoy explicando? Por eso de la exactitud no debería ser un problema. Más allá del debate matemático exacto, el punto teológico es claro. La historia no se movía al azar. Lo que Dios quiere decirnos aquí es, Daniel, yo tengo el control de todo y te voy a revelar lo que va a pasar. Y no te hagas pelotas con los números, pero sábelo, yo sí tengo claro dónde va a terminar todo. Y resulta que esta historia que le cuenta Dios a Daniel culmina con el Mesías. Después de las 69 semanas, el Mesías será cortado, así dice el texto. Y cortado significa que será asesinado violentamente. Además, también Isaías decía, y su descendencia, ¿quién la contará? Porque fue cortado desde la raíz, así dice la palabra. Jesús no tuvo familia, no tuvo hijos, por eso dice Isaías como con mucho dolor, porque en aquella época que un hombre no tuviera descendencia era doloroso. Y dice, y su descendencia, ¿quién la contará? Porque fue cortado desde la raíz. Y el texto dice que el Mesías será cortado. Hermano, cuando usted lee eso en la Biblia, ¿se imagina otra cosa que no sea Jesucristo muriendo por nosotros? O dice, quién sabe, ¿de quién hablará? ¿Quién será? ¿Quién habrá? ¿Qué Mesías habrá muerto? Pues el Mesías de nosotros, el ungido de Jehová, el Dios de nosotros. Es que no cabe duda. Esa semana
69, ese periodo de tiempo termina ahí precisamente. Y luego sigue hablando el texto y se refiere a una semana más, la 70 semana. Y aquí es donde los teólogos de nuestro tiempo dicen, y no sé de dónde sacaron eso, pero dicen que Dios hizo un alto. Que Dios le contó a Daniel las primeras semanas, que sería la reconstrucción del templo, Nehemías, Esdras, y que después le contó de las otras semanas, y que esos números de las semanas de años, son semanas de años, que esos números son exactos, medidos exactos. Pero cuando llegamos a la 70 semana, la semana 70, que ahí ya no es exacto. Porque si la semana 69 llega hasta la muerte de Cristo, ellos dicen que la otra semana que falta todavía no se cumple. Entonces yo digo, entonces ya fue muy larga la semana, ¿no? Desde el siglo I hasta ahorita ya fue muy larga. Ellos dicen, no, es que hubo una interrupción. Dios paró su cronómetro, hasta le hacen así, paró su cronómetro. El asunto está en que yo no veo en ningún lado eso. ¿Dónde dice que paró su cronómetro? Dicen eso porque no le rima con la mezcla que le hacen del Apocalipsis y de Mateo 24 y lo revuelven con acá y con no sé qué para decir eso. A mí me parece que esas 70 semanas sigue adelante y es justamente lo que pasa acá. Les cuento. Dice, el pueblo, lean conmigo ese texto. ¿Sí me adelantan? Creo que sí lo tengo, aquí lo tengo en amarillo. Lean conmigo, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. E incluso dice Daniel, y lo dice Mateo 24, los que mezclan todo eso, que habría una gran tribulación. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya les conté la vez pasada, en el año 70 después de Cristo, los judíos estaban rebelándose contra el Imperio Romano, tenían una efervescencia de Mesías, surgieron varios Mesías. ¿No vieron la película Masada? ¿No vieron esa película? Es muy vieja, habla de un Mesías de esos que existió de verdad, pero se levantaron muchos Mesías queriendo liberar al pueblo hebreo de los romanos, y Roma se cansó de eso y mandaron a un general llamado Tito, y él fue y sitió la ciudad por años y después la destruyó. Hubo una mortandad espantosa, muy gravemente, tan gravemente como fue un suceso tan grave y extraordinario como cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén, destruyó la ciudad y se llevó a los judíos a Babilonia. Y resulta que algunos intérpretes de la Biblia, ese evento de la tribulación, ni lo mencionan en su plan, ni lo mencionan, pero si es un asunto extraordinario, fue una destrucción bárbara para el pueblo hebreo. Se destruyó el templo, Jesús lo había profetizado, dijo, ¿ves esto? No quedará aquí piedra sobre piedra. A mí me parece que esa la semana 70 ya se cumplió. Hay diferentes ideas al respecto de esa semana, no voy a tomar más tiempo para eso, pero yo digo que esa semana ya se cumplió y se está cumpliendo los resultados de eso. Esta visión de Daniel, para mi juicio, es lo que yo quiero enseñar en esta iglesia y quiero que usted aprenda, es una visión de algo que ya sucedió. Para nosotros ya sucedió. Ahorita me va a preguntar usted, ¿y entonces qué nos importa a nosotros? Ahorita le voy a decir eso. Ya sucedió, eso aconteció. Incluso esa semana final que los predicadores futuristas se la pasan hablando de que viene esa semana y que se va a dividir 3 días y medio y otros 3 días y medio acá. La última, lo que nos dice esta historia, este mapa que el Señor nos presenta es esto: la última palabra no la tiene el desolador, sea quien sea, sino Dios, que determina el fin desde el principio. Esta historia de Daniel es la historia antigua. Hay una nueva historia ahora, por eso hay un Nuevo Testamento ahora. Dios le cuenta a Daniel lo que iba a pasar. Iban a salir de Babilonia 49 años, iba a haber diferentes situaciones, el pueblo hebreo sufriendo hasta que llegaba el Mesías, y luego el Mesías sería cortado, asesinado, y luego este asunto de un príncipe que vendría y destruiría y haría cesar, eso es muy importante, el texto dice, haría cesar el sacrificio. Para mí eso es clave, haría cesar el sacrificio. Les cuento, ustedes y yo aprendimos en otras visiones de Daniel que años atrás, cuando el imperio helénico, Alejandro Magno, gobernaba, y después de él vi un descendiente de él llamado Antíoco Epífanes, ¿recuerdan de eso? Y él entró al templo, puso sus ídolos en el templo, incluso sacrificó en el altar a Jehová un cerdo. ¿Se acuerdan de eso? Y luego hubo una guerra y ese templo fue destruido.
y la ciudad también. Y algunos piensan que a eso se refiere con que el sacrificio fue detenido. Y sí, se detuvo, pero se reconstruyó el templo. El templo se reconstruyó y cuando Jesús vino a la tierra, en el templo se hacían sacrificios. Pero cuando vino Tito de Roma y destruyó el pueblo a la ciudad de Jerusalén y el templo, desde entonces el templo no ha vuelto a ser reconstruido. Dígame, ¿a qué evento de la historia podemos atribuir esa frase que dice, y cesó el sacrificio en el templo? Este es el momento. No ha vuelto a ser edificado el templo. No ha vuelto a ser abierto. No existe el templo. Hay una mezquita musulmana ahí encima. ¿Sabían eso ustedes? Y hay un muro nada más por ahí, a donde van a orar los judíos ortodoxos. No está el templo, no se hacen sacrificios. Es decir, ese es el momento exacto cuando el sacrificio de corderos cesó. Ahora, ¿por qué cesó? ¿Por qué cesó? Porque el cordero verdadero fue sacrificado. No hace falta más. Eso es lo que algunos no entienden y eso es lo que me parece que nos perdemos de la enseñanza, ustedes y yo, cuando nos llenamos de futurismo y cuando queremos interpretar esa palabra a nuestro antojo en nuestro momento histórico. Si lo interpretamos en nuestro momento histórico, entonces los que recibieron esa información como Daniel no entendieron ni papa. A mí me parece que Dios le está revelando a Daniel lo que iba a pasar justamente hasta la fundación de su iglesia, justamente hasta la llegada del Cordero verdadero, que fue cortado, y que después de eso viene la gran tribulación. Para mí esa es la gran tribulación. Allí en el templo, cuando Tito destruye todo, ya no hay templo, ya no hay sacrificios. ¿Qué queda? ¿Qué queda de la fe cristiana? ¿Qué queda del plan de Dios para la salvación? ¿Sabe qué queda? La iglesia, ustedes y yo. Ustedes y yo. Es en ese momento en el que surge la iglesia precisamente. Y es perseguida, ahora la iglesia es perseguida, hasta por los mismos judíos es perseguida. Es el pueblo de Dios, es formado por judíos, por chichimecas, por tlaxcaltecas, por tarumanas, o sea yo, por chihuahueños, por gente de todas partes. Es esa nueva etapa de la vida. Y me parece que cometemos un grave error cuando hay gente que todavía dice, no, hay un alto, ahorita se paró. Es más, están saliendo ahorita montones de videos en internet que dicen, ya nos aproximamos a la semana 70 de Daniel, a la semana 70. Yo digo, pues ¿dónde andábamos? Y algunos piensan que va a suceder y que va a ser reconstruido el templo y que va a haber un anticristo y que nos va a causar una gran tribulación. Y no dudo, hermanos, no dudo yo eso, no estoy en contra de eso. No pienso que eso sea decir mal, no. Sí creo que el mundo está viajando hacia una sociedad unificada, hacia una globalización del poder. Y sí creo que no me va a tocar a mí tal vez, pero sí a mis descendientes, que va a haber un gobierno mundial. Sí lo creo porque para allá va la historia. Pero ¿cómo nos lo profetiza Dios aquí en la Biblia? Como lo ha estado haciendo con las profecías de Daniel. Dios nos ha dicho, así es siempre. Así funciona la humanidad. Así es como sucede, se levanta un poder, se quiere hacer absoluto. ¿Y sabe qué? Mientras más avanza la tecnología, mientras más avanza la humanidad, más absoluto se hace. Los reyes absolutos de antes eran reyes de un cachito, pero después de un cachito más grande. El día de hoy, un Nabucodonosor, una Antíoco Epífanes puede hacerse del mundo entero, porque a través de la tecnología llega a todas partes. ¿Sí me expliqué? Y yo sí creo que puede pasar eso, pero lo que no concibo es que ustedes y yo agarremos esta palabra para trasladarla a nosotros solamente y no entender lo que quiere decir, porque lo que quería decirle Dios a Daniel es confía, tranquilo, confía, yo lo tengo en mis manos, tengo un plan, Daniel. Van a regresar ustedes a Jerusalén y luego van a seguir las guerras y va a haber destrucción y persecución, pero voy a mandar, y ahí es la culminación, del mapa, Cristo. Y no solamente su nacimiento, sino su muerte redentora por nosotros. Y luego, por supuesto, la fundación de su iglesia. Porque ahorita voy a explicar eso para finalizar. Pero regresemos tantito a las primeras partes. No vamos a leer todos los textos, hermano René, pero lo voy a decir solamente así de pasada. Hermanos míos, hablando de fidelidad, vayamos al principio de este pasaje y ahorita regresamos a esto que acabo de decir. La fidelidad se basa en la palabra de Dios. Me gustó este video que presentaron los muchachos,
Porque sí, así me imagino a Daniel, leyendo la palabra, orando, así de la manera de él, abría las ventanas y demás. Lean conmigo el texto de Daniel 9, versículos 1 y 2. ¿Cómo dice? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de mi reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos míos, Daniel leyendo la Biblia. No existe la Biblia tal como tal, así libros juntos no existen, no se han escrito. Daniel se está escribiendo apenas, pero lee. Daniel lee la Biblia, tiene un rollo seguramente del profeta Jeremías, es anciano, sobrevivió a varios reinos, a Babilonia y ahora el imperio medo-persa, ha visto bestias y cuernos, pero él lee la Biblia, se interna en la palabra. ¿Qué hace ante las dificultades? Lee la Biblia. Hagamos eso nosotros también, hermanos. ¿Y sabe qué? Déjeme leer una porción pequeñita de lo que posiblemente leyó. Por lo que dice Daniel, dice, estaba yo meditando sobre lo que Dios le dijo a Jeremías, de que eran 70 años, tal vez fue esto. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, perdón, estoy leyendo la que ya había leído, pásenme al que sigue, por favor, lo que leyó Daniel. Es un texto más adelante, hermano. Sí lo tenemos, lo leí en las 8. Comienza diciendo palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo. Si estamos en el punto 1, fidelidad se basa en la palabra, es el segundo texto. Esto está en Jeremías. Lean conmigo, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era en el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y sigue hablando, adelante el hermano por favor, sigue hablando, y aquí en esta parte le dice Dios Jeremías dice que el pueblo no escuchó y por lo tanto pasó esto. Lean conmigo, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es lo que está leyendo Daniel y luego dice, pues ya se están cumpliendo, porque yo vine aquí chiquito de edad. Yo vine aquí a los 15 años, posiblemente tenía 15 años cuando la primera deportación, él fue en la primera deportación. 15 para 70 años, ¿cuántos son? ¿Cuántos faltan? 55. Él debió tener unos 75 años. Digamos que los 70 años están por cumplirse, ¿no? Entonces él dice, Señor, ya mero son, por favor. Y él le pide a Dios socorro y le pide que esa promesa que está escrita en el libro de Jeremías se cumpla. Y pues, coinciden las fechas perfectamente con el día de su deportación y esas cosas, y por eso él entiende, se está cumpliendo. Ahora, él sí sabía cuántos años había pasado, porque él está viviendo esas circunstancias. Hermanos míos, fidelidad es interpretar la historia teológicamente. Fidelidad es interpretar la vida a la luz de la Biblia. Eso está haciendo Daniel aquí. Él está viviendo en un país, no es esclavo en el sentido de que trae grillete y esas cosas, pero no puede regresar a su tierra. Él le sirve a un país, sí, come rico y viste bien, pero sigue siendo un hebreo viviendo en donde no quiere vivir. ¿Y cómo interpreta la historia? A la luz de la Biblia. Y por eso va y lee Jeremías, no una Biblia como esta, un rollo seguramente, y dice, Señor, ahí dice que tú prometiste que eran 70 años y están por cumplirse, por favor, Señor. Y ora intensamente al Señor. Interpretemos la vida, hermanos, a la luz de la palabra. El cristiano no lee los acontecimientos sociológicamente solamente, sino lo lee teológicamente, lo que está pasando en el nivel espiritual. En el tiempo de crisis cultural, el creyente no reacciona con pánico, sino con búsqueda de la verdad. La fidelidad comienza con la exposición seria de la palabra del Señor desde el púlpito. Yo creo que los pastores debemos predicar palabra, enseñanza, estudios bíblicos de la palabra, que la conozcamos ustedes y yo. Por eso en esta ocasión los pastores de la red decidimos predicar a Daniel, porque sentimos que regularmente no predicamos esos libros, no los pasamos. Es más, usted cuando lee toda la Biblia y cuando llega a esos libros, Daniel, Ezequiel, dice, quién sabe, no le entiendo ni papa, hasta medio se lo salta. No es cierto, algunos tenían ganas de decir que sí también, pero no pudieron. Pero de acuerdo con este pasaje hay que entenderlos, hay que entenderlos bien y hay que estudiarlos bien.
Porque la autoridad final no es de la cultura, no es de las modas, la autoridad final es de Dios. Hermanos míos, la revelación no es solo información histórica, es un acontecimiento, es todo un acontecimiento. Dios nos habla. La palabra de Dios no es solo un texto religioso, sino el acto soberano por el cual Dios se da a conocer a sí mismo en medio de la historia. Es porque Dios no nos da a conocer solamente eventos, nos da a conocer quién es Él, y los eventos sirven para explicárnoslo. La intención no es revelarnos el mapa del futuro, sino revelarnos su carácter, quién es Él. No se trata de conocer detalles del tiempo, sino conocer quién es Dios, detalles de Dios. Se trata de interpretar el presente a la luz de la palabra y no interpretar la palabra a la luz del presente. Porque hay quienes dicen, no, mire pastor, ya hay guerras, quiere decir que ya viene Cristo. Espéreme, aquí es donde dice esas cosas. Y aquí dice que nadie sabe, entonces no me venga con esos cuentos. Lo que está pasando hay que interpretarlo a la luz de la Biblia. No hay que interpretar la Biblia a la luz de lo que está pasando. ¿Me expliqué? Los tiempos de transición política. En los tiempos de transición política, el cristiano no corre a especular, corre a la Escritura, corre a la Biblia, Señor. ¿Qué nos dices tú respecto a estas cosas? La fidelidad comienza en la cercanía a la Escritura y se expresa en obediencia. Entonces, hermanos, si estamos luchando por ser fieles, número 1, vayamos a la Escritura. En segundo lugar, la fidelidad se fortalece en la oración. El texto es muy largo, entonces voy a leerlo yo rápidamente y me voy a ir saltando algunas porciones. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuánta alabanza, ¿verdad? Comienza con adoración, alabanza. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Ya contó cuántos hemos, dice? ¿No los ha contado? Siga contando. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra, plural, primera persona del plural, nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Él estaba lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, y etcétera, etcétera. Hermanos míos, es una oración muy extensa, muy apasionada, muy hermosa. Léala, por favor, está en su casa. Pero hermanos, es una oración de confesión tremenda. Una oración de alabanza, así también de arrepentimiento. Digamos que Daniel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ante la situación de su mundo? ¿Organizó un movimiento político para defenderse? No, se arrodilló. ¿Dónde está la defensa del cristiano? En las rodillas, en orar. Me gusta mucho un canto que dice que las batallas las ganamos, ¿cómo dice? De rodillas, de rodillas. Y Él se encarga, me encanta. La oración es un acto teológico, es reconocer que Dios gobierna. Cuando oramos, estamos reconociendo que Dios gobierna. Cuando andamos haciendo las cosas por nosotros, por nuestra fuerza, y nos olvidamos de orar, es que creemos que yo gobierno, que yo mando, que de las cosas dependen de mí. Cuando oramos, estamos reconociendo quién gobierna. Orar es saber que la realidad última no es del imperio, no es de la sociedad, es de Dios. El texto dice que volví mi rostro, dice Daniel, porque él nos está contando. Volví mi rostro. Se refiere que dio su rostro. Así es, la idea es dar su rostro. Es decir, estaba queriendo orar a Dios directamente. Tenía una necesidad de una oración muy directa. Creo que ayunó durante varios días. La fidelidad se expresa, hermanos, en confesión. Ahora, hermanos míos, usted y yo hemos leído las aventuras de Daniel, y hasta ahorita no nos hubiéramos imaginado que tuviera que pedir perdón de algo. Pues es tan buena gente, el pelado sabio, valiente, lo metieron al foso de los leones. ¿De qué se puede arrepentir? Pues no sé, de no haber hecho la tarea en el kinder o alguna cosa así simplona, pero no, todos somos pecadores, pero además hay una cosa aquí importantísima: todos formamos parte de una corporación de pecadores. Le tengo noticias: no podemos aislarnos, abstraernos de nuestra responsabilidad de lo que pasa en el mundo. Somos cómplices de los pecados sociales. Escúcheme, espero no ofender a nadie. Los asesinos de niños antes de nacer no solo son los doctores que usan pinzas y ácidos. Ellos no son los únicos asesinos. También son asesinas las feministas que exigen un derecho que no tienen. Los gobiernos progresistas que promueven y aprueban leyes asesinas. Los padres irresponsables que ven en el aborto una salida a los problemas de sus hijos. Los ciudadanos que votan por gobiernos sin valores, que aprueban leyes abortistas. Y todos los que guardan silencio ante semejante atrocidad somos culpables. ¿Sí estoy hablando claro?
Espero no haberlo ofendido. Somos culpables todos, no nomás unas personas. Ese es un valor, un principio que Daniel nos enseña aquí bien claro. Él es un hombre fiel, tremendamente fiel. No es fiel en Jerusalén, donde se podía ser fiel. Es fiel en Babilonia, donde era peligroso ser fiel a Dios. Y dice, hemos pecado, te ofendimos, Dios, merecemos este castigo. Todos somos responsables de todo lo que pasa en la tierra. Y la parte que no leí, una de las partes que no leí de la oración de Daniel dice, y envió Jehová a vosotros, sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano, sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moráis en la tierra que Dios Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre dio, para siempre, y no vayáis en pos de Dios ajenos, sirviéndoles y adorándoles, y me provocasteis a ira. Y sigue diciendo, y no escuchaste. Es decir, Daniel está confesando seriamente, y está confesando un pecado global. Cometemos un error cuando pensamos, sí, es que los de la iglesia, sí, es que el mundo, somos parte. Daniel reconoce que el exilio es justo, que lo que están viviendo es justo, se lo merecen. Pero también sabe que no es un accidente geopolítico, sabe que es parte de un plan de Dios para restaurarles, sabe que es gracia de Dios. Porque hermanos, cualquier pecado es ponernos en lugar de Dios. Cualquier pecado es un acto de rebeldía contra Dios. Es decirle a Dios, sí, tu palabra dice no sé qué y los pastores enseñan no sé cuál, pero en mi caso, Señor, yo le voy a hacer así. Eso es un acto de rebeldía tremendo. Jeremías está reconociendo eso, está confesando algo globalmente, corporativamente hemos pecado, teocéntricamente, tuya es la justicia, de ti emana la verdad y lo que está bien y lo que está mal tú lo marcas. Y es una oración confesional, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hay un salmo que dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero habla así en general, pero este dice hemos. Reconoce la rebelión, la desobediencia, la vergüenza pública. Hermano mío, la fidelidad se muestra en alabanza y en petición llena de esperanza. Lean conmigo esta alabanza y oración llena de esperanza. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿No sigue? No, hasta ahí llega. Hermanos míos, sí, la fidelidad se basa en la palabra, se fortalece en la oración y algo más, la fidelidad se perfecciona en el discipulado. Ya lo vimos, a Daniel le enseñó un ángel mismo enviado por Dios. Vayamos al final, al desafío, donde quiero remitirme al primer punto que estudiamos, que en realidad era el último, pero no quería que se me pasara como me pasó a las 8 de la mañana. Un desafío, hermanos, a vivir sin miedo al futuro. Daniel no recibió un calendario para descifrar el futuro, sino una certeza para confiar en Dios. Cuando digo que no recibió un calendario, lo digo de verdad. Hermanos míos, ese mapa que Dios le pinta a Daniel, 49 años, 7 semanas, desde que Artajerjes primero da la orden de que regresen hasta que se construye el templo y la ciudad, 49 años, no es exacto. No es exacto. Los 70 años que pasaron los judíos en Babilonia no es exacto de acuerdo a nuestros años de nosotros en este momento de la historia, que los contamos de una manera científica, cosa que no se hacía antes, no son exactos con nuestros calendarios. Los 434 años de 62 semanas del periodo entre ese asunto de la reconstrucción del templo y la llegada de Cristo, nuestro Señor, y su muerte, tampoco es exacta. Quedan huecos, se tiene que usar el calendario babilónico, se tiene que usar el calendario griego, y otros usan el calendario griego en unas fechas y en otras fechas en otra, para que hacer lo que coincida. No hace falta que coincida, no me importa que no coincida. Entiendo el plan, entiendo el asunto, me queda claro las etapas, no por años y horas y minutos, me queda claro que así sucedió. Se reconstruye el templo, el pueblo hebreo ahora ya no es Israel, ahora es judíos, porque las otras 10 tribus desaparecieron, pero ese pueblo sigue. De la tribu de Judá nace el Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Él es asesinado y después de eso viene la destrucción de Jerusalén y cesa el sacrificio y el templo está destruido.
Y por eso creo que he aquí la enseñanza. Hermanos míos, lean conmigo estas cosas, por favor. La historia no está fuera de control. Hay un Dios que la controla. No sé a ustedes, espero que sí. A mí sí me alienta eso, me anima eso. Tener una nieta me alegró la vida, pero también me hizo pensar en la torre. Me voy a morir uno de estos días, ¿y quién la va a cuidar? Como si yo fuera el único que la puede cuidar. ¿No nos pasa eso, abuelitos? ¿No nos pasa eso? Que nos da dolor así. ¿Y nuestros hijos, qué van a hacer nuestros hijos? Pues si no saben ni la O por lo redondo. Y como si nosotros sí sabíamos todo cuando nos casamos y no teníamos nada, ¿verdad? De hecho, los hijos regularmente ahora cuando se casan tienen poquito más que nosotros. Mi esposa dice, ay, es que me voy a dejar a mi niño aquí. Su niño, Elisito. Aquí lo dejamos. Le digo, mi vida. Pues así tú y yo estábamos solos, ni tu mamá nos acompañaba, en una casa que no tenía piso de cemento, tenía tierra, y tenía 3 meses nuestro niño, y ahí estábamos tú y yo, y no teníamos carro, ni teléfono, y agua solamente unas horas en la mañana. Este cuate vive en el país primer mundo, tiene carro, sale y se compra sus hamburgues. Y tú lo ves como desvalido y dice, de veras estábamos peor nosotros. No estábamos peor, estábamos peor. Que ya dijimos que es peor. Hermanos, la historia no está fuera de control. Hay un Dios que la controla. Así es que mis hijos, mis nietos están en las manos de Dios. Y no tengo yo que estar aquí presente. Así es que, Señor, cuando quieras. Número 2, lean conmigo, por favor. Los imperios pasan, el mal se levanta, pero todo está determinado por el Señor. El 3, y en el centro de la historia está el Mesías que fue cortado por nosotros. Esta predicción de eventos culmina en Jesús, en su muerte, su resurrección y el nacimiento de su iglesia. Para mí la semana 70 de lo que habla es del surgimiento de su iglesia. Y ahorita les explico algo teológico muy importante. Y el centro de la historia es el Mesías. Dios ya resolvió nuestro mayor problema, hermanos míos. Eso dice que expiaría el pecado. Y tiene en sus manos nuestro mañana. Y no lo hizo en el templo. En el templo se sacrificaban corderos y demás, pero el problema seguía vigente. Seguía habiendo un problema de la iniquidad humana, de la condenación humana. Es hasta que Cristo viene y muere, que ahí sí resolvió el problema del pecado y tiene en sus manos nuestro mañana. Así que cuando el futuro sea incierto, hermanos, no vivamos con miedo, vivamos fieles. Cuando haya incertidumbre, hermanos, no es tiempo para tener miedo, es tiempo para ser fieles. Porque nuestro futuro no está en manos del caos, sino en las manos de Cristo. El futuro no es oscuro para los hijos de Dios. Nuestro futuro tiene un nombre, hermanos: Jesús. ¿Cuál es tu futuro? Jesús. Ese es mi futuro. Cristo es Señor de la historia y de tu mañana. La semana 70 señala el nacimiento de la iglesia, que es la nueva expresión del pueblo de Dios. Déjeme se lo digo de esta manera, porque ya no tengo mucho tiempo. Sin templo. ¿Hay templo ahorita, hermanos? ¿Hay templo de Jerusalén ahora? No existe. Está destruido. Sin templo. ¿Sabe por qué? Así lo quiere Dios. Si alguien está muy enojado con eso, ¿quién hizo eso? ¿Quién le permitió a Antíoco Epífanes profanarlo? ¿Quién le permitió a Tito destruirlo? Si no es Dios, si es el que controla la historia. Entonces, si ahora no hay templo, es porque Dios no quiere que haya. Y tiene un sentido importantísimo. Sin templo, porque el templo de nuestra fe ya resucitó al tercer día. ¿Se lo explico? Jesús dijo alguna vez, ¿ven eso? Destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. ¿Dijo eso o no dijo Jesús? ¿Y a qué se refería? En primera instancia a su cuerpo. Estaba hablando de su resurrección. Pero qué casualidad. El apóstol Pablo dice que la iglesia es ¿qué de Cristo? El cuerpo de Cristo. ¿Qué resucitó al tercer día? Cristo. Y su iglesia nació. Somos esa resurrección. Entonces, sin templo, porque el templo de nuestra fe resucitó el tercer día, y porque el templo ahora es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo redimido. Entonces, hermanos míos, ¿por qué no está el templo? Porque no hace falta. Porque hay un templo viviente, que es la iglesia de Cristo. La Biblia llama a la iglesia naos de Dios, el templo de Dios. La iglesia es el lugar donde habita Dios para que el mundo lo conozca. Sin sacrificios. En el templo sin sacrificios. Algunos dicen que va a ser reedificado el templo. No dudo que lo puedan edificar. No creo que este texto hable de eso, pero algunos dicen eso y dicen que van a hacer sacrificios. ¿Y para qué van a hacer sacrificios? ¿Por qué se tendría que hacer sacrificios en un nuevo templo? Dígame usted. Si esos eran símbolos de un sacrificio extraordinario que ya pasó, ¿por qué vamos a hacer otra vez? Sería como regresarnos. Sería como blasfemar contra Dios. Sin sacrificios de corderos, porque el cordero ya dio su vida. Sin ciudad
de piedra, porque nuestra Jerusalén es espiritual y eterna, sin capital política terrena. Mi capital no está en Israel, la capital del reino al que pertenezco no está en Israel, está aquí. Donde quiera que hay cristianos, ahí está la capital, porque ahí está Cristo, el Rey. Sin capital política terrena, porque el reino ha llegado y un día, tal como ha sido profetizado, será consumado para siempre. Lo que creo que explican estas semanas de Daniel y este libro de Daniel en totalidad es cómo funciona la historia, y lo que quiere Dios que aprendamos y entendamos es que el final será glorioso. Venceremos. Si hemos creído en Cristo, venceremos. Por eso también Juan hablaba de la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Lo dijimos un año entero. ¿Cuál? Nuestra fe. Así es que, hermanos míos, este pasaje complejo que puede ser confuso, en eso concluye, en que hay un Dios que dirige la historia y no vamos a triunfar, estamos triunfando, porque el reino ya está aquí. ¿No dijo Jesús eso? Y el reino se ha acercado. ¿Dijo o no dijo eso? Él dijo, el reino se ha acercado y está entre vosotros. Aquí estamos en el reino de Cristo, claro, con sufrimiento, como la reconstrucción de Jerusalén en Nehemías, con dolor y guerra. Estamos en el reino, pero con sufrimiento, con guerra, con oposición, sí, pero un día eso cambiará totalmente y será un reino absolutamente espiritual, celestial, con Cristo, en donde no habrá guerra, no habrá nada. Eso es lo que debemos mirar, como dice la canción que entonamos antes de comenzar esto. Solo me imagino. Soñemos con esa gloriosa experiencia y, hermanos, no tengamos miedo, mejor seamos fieles. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido que más allá de mis palabras confusas o de mi reflexión, Señor, humana, más allá de eso, tu Santo Espíritu siembre en nosotros, Señor, una seguridad, una convicción de que estamos en tu reino, Señor, que estamos en la dirección correcta y que habrá victoria a pesar de lo que acontezca socialmente aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, con esa fe, con ese entusiasmo, ese aliento, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.